Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video del día de hoy. El tema de hoy es el Génesis, la creación. Ya habíamos antes iniciado con un video introductorio acerca del estudio de la Biblia, el cual lo puedes ver en mi canal de YouTube, pero de cualquier forma vamos a hacer un breve resumen. La clase pasada estábamos platicando acerca de la estructura de la Biblia. Decíamos que Biblia significa conjunto de libros, que está dividido en dos partes, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el cual tiene 66 libros en total. Y vimos por qué está dividido en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto y cómo se había dividido anteriormente, de acuerdo a lo que había dicho un hereje llamado Marción. Habíamos también platicado acerca de la importancia de estudiar la Biblia a partir del Génesis para poder comprender e ir construyendo las bases del conocimiento que nos van a permitir comprender cada vez más conforme vayamos avanzando en la lectura del resto de los libros de la Biblia. Y también habíamos revisado conceptos como el pecado. Habíamos dicho que no pecar o la palabra Torah tiene una raíz que implica que tú estás con un arco y una flecha dándole al blanco, es decir, caminando conforme a la voluntad de Dios. Y pecar es todo lo contrario, es no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios o equivocarte o errar en cuanto a la voluntad de Dios. En la palabra muchas veces se hace referencia al pecado como la cizaña o como la levadura. También habíamos revisado la salvación, decíamos que la salvación es solamente por gracia, la recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, por haber derramado su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y también revisamos conceptos como la justicia y la santidad y decíamos que el obedecer la palabra de Dios y la ley de Dios que está en la Torah, esa justicia y esa salvación la obtenemos al obedecer esa voluntad de Dios. Ahora vamos a empezar a hablar de la creación que está en el libro que se llama Génesis. Pero antes, quisiera recordarles que el antiguo pacto está escrito en hebreo. El hebreo es un idioma muy bonito y muy complejo. Es muy diferente al español, en el sentido de que el hebreo tiene como capas de profundidad. Aquí podemos ver en la pantalla que este es un ejemplo del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo inició, como muchos de los idiomas, con pictogramas, que son dibujitos. Mira, por ejemplo, este es un toro, es la letra Aleph. Este es una casa, este es la letra Bet. Este es un pie, un camello o caminar, es la letra Gimel. Esta es una puerta, Dalet. Esta es una ventana o mirar a través de algo, y este es Hey. Y este es un clavo o gancho, la letra Vav, por ejemplo, ¿no? Después, con el tiempo, se convirtió en algo que se llama hebreo paleo, que fue el utilizado por los hebreos, por lo menos hasta que fue la salida de Babilonia. Y luego, conforme pasó el tiempo y fueron teniendo influencias de otras naciones, se creó el hebreo cuadrado, que es que es el que se usa actualmente. Aquí podemos ver en esta tabla que tiene cada letra su significado y tiene un valor numérico. Entonces, este idioma es un idioma concreto cuyas palabras describen las cosas que representan. Un ejemplo es, si vemos, por ejemplo, en español la palabra papá, tú la lees tal cual y no te dice exactamente qué significa papá. Nosotros lo sabemos, pero no me lo dice la palabra. En hebreo, papá se escribe así. Se lee de derecha a izquierda y significa Abba. Si nosotros buscamos estas letras con su simbolito, el simbolito nos dice cosas. Entonces, esta letra significa el líder, esta letra es la que significa, es la que representa un toro y significa liderazgo, autoridad. Entonces significa que papá es el líder fuerte de la casa. Entonces esa es la diferencia entre el hebreo y el español. Si nosotros pudiéramos, en las partes en donde no comprendemos la Biblia, revisar el significado en hebreo, aclararíamos muchas de las dudas que luego tenemos. Es importante mencionar que en la Biblia todas las cosas terrenales son una sombra de las cosas espirituales. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo que muchas de las cosas que se manifiestan en el ámbito material son una sombra de las cosas que quiere decirnos Dios en el ámbito espiritual. Así es como vamos a ir comprendiendo mejor lo que quiere decir. Por eso es que muchas veces entendemos y no leemos y no entendemos. Entonces, bueno, en Hebreos dice,
Hebreos 8, del 4 al 5 dice: Así, el que estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal y como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Es decir, que el tabernáculo que construyó Moisés en el exilio, en el desierto, en el Éxodo, es una sombra del mundo espiritual, de donde está Dios, en el reino de Dios. Dicho esto, empecemos. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa orígenes o el nacimiento. Pero este nombre en hebreo se dice Bereshit. Si nosotros escribimos, como ya habíamos dicho, en hebreo, que se lee de derecha a izquierda, Bereshit se escribe así como está aquí. A la hora de que lo leemos según los pictogramas, el significado de Bereshit nos habla de todo el Evangelio de la Biblia. Nos dice que el primogénito o la cabeza, que también significa una persona, el primogénito de la casa, el líder primogénito de la casa, fue destruido en una cruz. Eso significa Bereshit, que es en hebreo Génesis. Es impresionante. Entonces ahora sí vamos a empezar a leer. Dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a pararnos aquí. ¿En el principio de qué? Pues obviamente es en el principio de la creación, porque Dios no tiene un principio. Dios es un ser eterno. Él siempre ha existido y siempre existirá. Él no tiene ni un principio ni un fin. Sin embargo, Dios sí es el principio y el fin de todo lo creado. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y el omega. Alfa es la primera letra del alfabeto hebreo y omega es la última letra del alfabeto. Entonces, Él te está diciendo que Él es el inicio y el fin de todas las cosas, pero Él no tiene principio ni fin. Entonces, estamos aquí hablando en Génesis 1 de que este es el principio de las cosas creadas. En el principio de las cosas creadas, creó Dios en hebreo es Elohim, que significa el poderosos. Habla de una pluralidad en su deidad, el poderosos. Y creó es una palabra que se llama bara, que significa hacer de la nada, o hacer aumentar o engordar sobre algo que ya está hecho, o algo que ya existe. Entonces Dios ya existía y existe siempre. Entonces este bara es que dentro de su existencia Él hizo surgir nuevas cosas. Es decir, que nosotros estamos contenidos dentro de Dios. Todas las cosas de la creación están adentro de Él y por Él son sustentadas. Él aumentó su existencia creando de la nada creada, todo lo que existe. Entonces, en el principio de la creación, Dios hizo surgir o crear los cielos y la tierra. Esta palabra cielos en hebreo es la palabra shamayim, que significa en inglés lo que le llamamos heaven, o son los cielos en el término como el mundo espiritual. Entonces aquí Él creó el reino espiritual y creó el mundo material, que es la tierra. A eso se refiere esta parte. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Vamos a detenernos ahí un poquito. Él está creando, el principio de la creación, Él está haciendo el mundo espiritual y el mundo material. Y en el mundo material, digamos que está creando el universo. El universo tiene una descripción científica que es el conjunto de todo lo que existe físicamente, incluyendo el espacio, el tiempo, la materia, la energía, la fuerza y las leyes físicas que rigen a todo esto. Entonces, si tú te fijas en la descripción que acabamos de leer de Génesis 1, está escrito el tiempo, que es la definición de universo, y es en el principio. Está escrita la fuerza, y esa fuerza es Dios. Está escrita la energía, y esa es la palabra crear o creó.
Está descrito el espacio, que esos son los cielos, y está descrita la materia, que esa es la tierra. O sea que Dios inventó la ciencia. Todas las cosas que existen se rigen por leyes físicas creadas por Dios y que la ciencia después las va descubriendo. Pero finalmente todo es creación de Dios. Y ahora vemos que el último que acabamos de decir es la tierra. La tierra es la materia. Y en la ciencia sabemos que la materia tiene 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones son el arco, el largo. El largo es cuando tú pintas en una hoja de papel una línea. Bueno, esa línea pintada significa es una dimensión. Eso significa que tú tienes en esa línea la libertad de moverte de derecha a izquierda, que si fueras caminando sobre la línea. En la segunda dimensión está el ancho, que es que tú tienes la libertad de moverte igual en la primera dimensión, de derecha a izquierda, pero ahora también de adelante hacia atrás. Ese es el ancho. Y la profundidad es la tercera dimensión, cuando vamos a ver una película en 3D, ¿no? Que es el relieve, la profundidad. Esa es la tercera dimensión, que es como si fuera un cubo, ¿no? Ya no, antes era una línea, en la segunda dimensión era un cuadrado y en la tercera dimensión es un cubo. Aquí tenemos la libertad de movernos de derecha a izquierda, de adelante a atrás, pero también ahora de arriba a abajo. Esta es la materia que creó Dios. Esta es la tercera dimensión. Pero también hay una cuarta dimensión, que es todo lo que es invisible y es el mundo espiritual que Dios creó cuando creó los cielos. Así también nosotros como humanos tenemos 3 partes, igual que la materia. Tenemos un cuerpo, que más adelante veremos que fue hecho por Dios de la tierra, del polvo de la tierra. Tenemos un alma, que es el vínculo que conecta nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Y en nuestra alma viven nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad o poder de decisión para hacer o no hacer una cosa. Y luego más adentro está nuestro espíritu. Nuestro espíritu es lo que nos conecta con Dios. Más adelante vamos a ahondar en este concepto, pero ténganlo en cuenta porque lo vamos a necesitar. Entonces decíamos, en el principio, que ya vimos que es el tiempo, creó que la energía, Dios es la fuerza, los cielos y la tierra, y estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas, esta palabra es choshek, que significa oscuridad, escondido, miseria, maldad y muerte. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El abismo no es otra cosa más que la profundidad del mar. O sea que esta tierra estaba cubierta por esta agua que es el mar y en sus profundidades estaban cubiertas por las tinieblas. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía o aleteaba o meditaba o trabajaba, eso es lo que significa en hebreo esta palabra movía, sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, Dios está creando la luz, pero Él no está creando las tinieblas. Entonces, ¿qué es la luz? Bueno, si nosotros nos vamos a un diccionario, vemos que la luz es una energía o agente físico que hace visibles los objetos. Einstein decía que nada va más rápido que la luz. Entonces, la luz permite iluminar. La palabra hebrea para luz es iluminar, es la palabra or, que significa iluminar, resplandecer. También significa felicidad o bien. Cuando tú prendes la luz en las tinieblas, se puede poner al descubierto todo lo que existe en las tinieblas. Es como cuando venimos a Dios, Él pone, en la palabra de Dios, Él pone al descubierto nuestro pecado porque nos confronta con lo que dice la palabra. Ahora, ¿la luz de qué color es? Bueno, pues si nos vamos a la ciencia nos dice que el color de la luz es la combinación de los colores del arco iris, que es el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el índigo y el violeta. Entonces, el arco iris es una descomposición o una división de la luz. Vamos empezando a generar conceptos que nos permitan entender las cosas que vienen después.
Ahorita ya vimos que Dios no creó la oscuridad, creó la luz, que la luz permite iluminar lo que está oculto en las tinieblas, y la luz está compuesta por los 7 colores del arco iris. Entonces las tinieblas no fueron creadas, sino que son la ausencia de la luz. Las tinieblas representan el mal. Y vemos que Dios las separa. Entonces, este es un principio que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Dios separa las cosas, hace divisiones y distinciones. Es una dualidad el universo terrenal y material. Entonces, aquí ya tenemos separado el bien y el mal. Tenemos el mundo material y el mundo espiritual, todo en el primer día de la creación. Si nosotros vemos el significado de la palabra or en hebreo, significa el hombre sujeto a la autoridad de Dios. Entonces, la luz también es la autoridad de Dios, el hombre también es, la luz también es la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. La palabra separar que utiliza aquí Dios en la Biblia, cuando divide Dios la luz de las tinieblas, es apartar, dividir o diferenciar. Y vio Dios que la luz era buena y la separó de lo que no era bueno. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Es decir, que en este mismo día Dios creó el mundo espiritual, el mundo terrenal, separó, creó la luz y la separó de las tinieblas y creó el tiempo, porque aquí ya empezamos a contar el primer día. Entonces aquí está creado el tiempo, pero el tiempo es una creación. Al ser una creación, Dios no está sujeto al tiempo. Más bien el tiempo está sujeto a Dios. Ahora vamos a revisar. Por ejemplo, vamos a ver que Dios es luz. En Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjate, Dios es la luz. Dios es todo lo bueno. Y luego vemos que su palabra es luz. En el Salmo 119:105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, Dios es la luz y su palabra es la luz. Pero entonces, Jesús es luz, porque dice en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si tú te acuerdas, en Juan 1:1 dice que Él es la palabra de Dios, dice que Él es en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso dicen que Jesús es la palabra, porque Él es el verbo. Y se comprueba con estos testigos que tenemos aquí, en Juan 8:12 contra Juan 1:1. Y también, si tú recuerdas, en Éxodo y en muchas partes del Antiguo Testamento se menciona una lámpara que se llama la menora, que es una lámpara de 7 brazos. Entonces Jesús es la menora. La menora representa la luz y la menora representa a Dios y a Jesús. Y también podemos ver lo que dice Mateo del 5 al 14 al 16, que dice, Vosotros son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. El almud es una medida de madera, es como una ollita que se utilizaba para agarrar las medidas de las semillas. Entonces, la lámpara no se mete en esa ollita de madera porque apagarías la luz, sino que se pone sobre el candelero la luz para estar arriba y poder alumbrar. Entonces, Dios nos está diciendo con todas estas metáforas que Él creó la luz física, pero también al mismo tiempo Él está creando todo el mundo espiritual y todas las cosas buenas. Cuando tú empiezas a leer el Génesis, no nada más estás viviendo y leyendo la creación de Dios en términos del mundo material, sino que empiezas a comprender verdades espirituales.
en donde desde el principio nos está diciendo que si queremos vivir en la luz debemos obedecer a Dios y a Jesús y a su palabra para poder encontrar las cosas malas que están ocultas en nuestras tinieblas, poder arrepentirnos y poder empezar a transformar nuestra vida mediante la palabra para no pecar, para poder darle al blanco. Entonces, todo resumido en el día 1 de la creación. Yo no sé qué te parece a ti, no sé si fue claro, pero a mí me hizo un boom en la cabeza. Se me hace súper impresionante que la gente pueda decir que este libro fue escrito por muchas personas y que no fue inspirado por Dios. Cuando tú empiezas a escudriñar las escrituras, te empiezas a dar cuenta de todo esto y luego lo comparas con cosas que tienes en la mitad de la Biblia, que tienes en el Apocalipsis, que es el final de la Biblia, y te das cuenta que todo fue escrito por una sola inteligencia, con un mismo significado, que es el hablar de las bodas del Cordero, que es lo que decíamos. El tema principal de la palabra de Dios es que se trata de una boda donde Jesús es el novio, Dios es el padre del novio y la iglesia es la novia. Es una representación del gran amor que tiene Dios y Jesús por los creyentes, por todos los seres humanos que creemos en Él y que nos busca para que podamos regresar a la imagen original con el que Él nos creó y que la perdimos cuando pecó Adán y Eva, y eso ya lo veremos más tarde. Pero espero que hasta aquí haya quedado claro. Pues muchas gracias por tu atención y nos vemos el sábado con el siguiente video en donde trataremos el día 2 y 3 de la creación. Comparte. Gracias.